No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol, sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. Y como recordar es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Hoy con... Bien, pues en el día de hoy estamos con un valdepeñero desde el mismo epicentro de la civilización allá por Italia y de la Universidad La Sapienza de Roma. El filólogo que en su juventud más ha viajado y convivido con futbolistas del Club Deportivo Valdepeñas, cuñado quizás del más carismático de ellos, Ballester, hijo y hermano de médicos del deporte. Hablamos del amigo Fernando Martínez de Carnero Calzada. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues nada, aquí después de unos problemas de conexión, vamos a ver si podemos hacer la entrevista esta tan deseada. Hoy hablaremos de tus orígenes valdepeñeros, de tu familia, de tus vivencias, de las anécdotas y algunas relacionadas con el fútbol. También hablaremos de tus aficiones, de tu profesión, de la filología, de la universidad, de los ideales políticos, de lo que tú quieras hablamos. Así que adelante, Fernando, desde Turín, Italia. Muy bien, pues mira, un poco como has resumido de forma amplia, aunque yo con el deporte pues no he tenido muy buena relación. Es más, algunos días íbamos a jugar, yo a veces iba solamente al fútbol de portero, ¿no? Y seguramente por eso de que era lo que casi ninguno quería, sobre todo en invierno cuando hacía frío, ¿no? Y las últimas veces que recuerdo, justo íbamos al campo de la Lija, como decía, al viejo campo del Valdepeñas, como decía alguno de las entrevistas, ¿no? Julito, me parece, que lo llamaban así, ¿no? Y efectivamente era terrible, sobre todo si te ponías de portero. Y me acuerdo que en alguna ocasión luego íbamos los sábados y después coincidía que a las 11, cuando nosotros terminábamos, llegaban a entrenar los jugadores del Valdepeñas, ¿no? Y en alguna ocasión pues me encontraba detrás que se habían adelantado a lo mejor a la llegada a los cachondos de Emilio y de Adolfo, que podían en lo posible tomarme el pelo y ver si fallaba algo, cosa bastante normal por otro lado, pero muy bien, muy divertido, en fin. El deporte de hecho, como ya sabes, se le puede considerar medio deporte, medio, en fin, otro tipo de categorizaciones, juego, deporte, etcétera, es el ajedrez, quizá el que mejor se me ha dado, y con el que coincide a lo mejor en los juegos de Castilla-La Mancha o en este tipo de cosas, ¿no? En el periodo juvenil, pues con gente que había conocido también en el baloncesto, que también lo practicaba, pero bueno. Más que otra cosa, pues mis contactos son de otro tipo, como sabes, como aficionado y de otras características. Bueno, recordemos a los oyentes que Fernando es un domador de la palabra, es el Antoni Gaudí, el arquitecto de la prosa y la poesía, el colaborador de Altruismo Generoso con el grupo Aquellos Maravillosos Años de Fútbol en Valdepeñas. Él pone su conocimiento, que no es poco, y su tiempo, para enriquecer y dinamizar nuestro patrimonio más apreciado, que son las fotos y los vídeos, que entre todos compartimos, para disfrute general de los más de 3.800 miembros del grupo, y además te has ganado a pulso, foto a foto, mejorando hasta lo sorprendente el calificativo de los milagros fotográficos de Turín. Gracias, la verdad es que son técnicas, pero en cualquier caso yo os tengo que dar a vosotros la enhorabuena porque por lo que más he seguido, aparte de familiaridad, aprecio, interés, porque me ha llamado mucho la atención que a pesar del fútbol sala, el fútbol normal en Valdepeñas no
no se recuperase, ¿no? Después de que había habido momentos muy buenos, ¿no? Como todos sabemos. Pero esta idea que habéis tenido y ese grupo de voluntariado, construyendo de alguna forma un brand, una marca, ¿no? Incluso con la construcción del himno, con determinado tipo de iniciativas, bueno, pues me parecía que verdaderamente es una cosa que viene desde abajo, que hace un poco como en este tipo de proyectos en los actuales estudios de mercado. En el fondo imitáis lo que se debe hacer, ¿no? El tratar de crear una serie de vínculos afectivos y tratar de mejorar las posibilidades de que verdaderamente pues este proyecto se lleve hacia adelante. Creo que ante cosas así hay que echar una mano en la medida que se pueda, y que verdaderamente pues solo puedo daros la enhorabuena por el trabajo que estáis llevando a cabo. Bueno, si hay que dar alguna enhorabuena es a Pedro Lérida, que ha sido López Lérida, el que ha hecho el grupo, la web, en donde volcamos todo y compartimos las fotos, a David Osorio, que ha puesto la música y la composición a una letra del himno de que estaba ahí dormido, una letra de Antonio León, y él le ha puesto la música, yo creo que la mejor música que se podía poner a un himno. Y bueno, pues a ver si entre todos sirve para alentar a este Club Deportivo Valdepeñas, que hemos estado a punto de verlo desaparecer. Menos mal que, siempre lo digo, es un grupo de valientes los que se han tirado al ruedo y hay que apoyarlos en todo lo que se pueda. Pero siguiendo con tu figura, yo te califico de gladiador romano, de los de punzante tridente, afilada daga y res lastrada. Digo gladiador porque luchas contra la distancia y el horario diurno y nocturno, superviviente de maratonianas jornadas para ejercer tu docencia universitaria. Estás a caballo entre Turín y Roma, nada menos que 670 kilómetros por un sitio, 500 y pico por otro. Bueno, que no está nada mal, así que para mí eso tiene mucho mérito, y ya digo, mucho mérito que tú gastes tu tiempo y tu conocimiento y le des un empujón compartiendo los vídeos y mejorando las fotografías. Y para mí es, ya digo, pues precioso ese tiempo que empleas, porque ya digo, quizás el mejor patrimonio que puede tener un grupo de web, en un grupo como aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas, y en donde volcamos también estos 5 minutos de leyendas vivas, pues es la foto y el vídeo. Así que gracias por darle color a lo que estaba en blanco y negro y darle vistosidad a lo que estaba de una manera desastrosa. Bueno, como sabes, son aficiones y no solo aficiones. Creo que en el fondo, bueno, pues también es un flujo de trabajo. A mí realmente, aunque parezca que los resultados son aparentes, evidentemente, y gustan, dependiendo también muchas veces de las condiciones en las que llegue la calidad del material, ¿no? Cuando la resolución es baja, pues el problema es que si se trata demasiado las quemas y acaba apareciendo un poquito una pintura, ¿no? Pero a lo mejor para el dispositivo móvil a veces puede funcionar, pero sobre todo hay una cosa que ya la hablamos en algún momento cuando nos intercambiamos mensajes, ¿no? Que creo que es muy positiva, que es el hecho de que hoy día también incluso en investigaciones serias a nivel de proyectos europeos y en ámbitos de este tipo, todo esto es patrimonio material e inmaterial en muchas ocasiones, ¿no? De los dos tipos, que de alguna forma pues hay que catalogar, hay que dejarle constancia, y que evidentemente merece la pena que luego, bueno, pues sean cosas que pueden dar lugar a catálogos en los que este tipo de información se vuelve útil para las generaciones posteriores. Creo que eso es un deber de todos y que de alguna manera se hace hoy día en proyectos grandes, de forma organizada, pero también a través de las pequeñas iniciativas de la gente, que creo que todo es muy importante y que a fin de cuentas todos tenemos catálogos de la memoria que hay que cuidar y que hay que animar a la gente a que lo haga bien y a que vuelva, pues eso, fotos que si no serían mudas, cuando tienen nombres, cuando sabes la fecha, cuando puedes sacar otros datos a través de otra documentación que localizas, pues de pronto todo eso cambia, y una foto que no diría nada, de pronto dice muchas cosas a las generaciones sucesivas y al entorno actual de quienes pueden verla. Sí, sí, sí. Sí, además lo has catalogado como precisamente de catálogo de la memoria, y efectivamente eso es
eso es lo que trata de llevar los recuerdos, y porque cuando recuerdas vuelves a vivir. Dicen que, bueno, y que no se enteren las agencias de viajes, pero dicen que un viaje se vive 3 veces: cuando lo sueñas, cuando lo realizas y cuando lo recuerdas. Entonces nosotros estamos en esa fase de recordar, y bueno, pues creo que cuando tienes más recuerdos que proyectos es que ya tienes una cierta edad, y esa es la que nosotros ya tenemos, a ver, esa edad en la que estamos jugando la prórroga. Algunos dicen el segundo tiempo, para mí ya es la prórroga, ¿sabes? Así que mira, oye, ¿te gusta pasear de noche a tu perro, de día dar de comer a las gallinas a las agrupadas, cuando el mismo día o al día siguiente estás recibiendo como Cayo Mecenas a músicos y escritores, o como al portugués José de Sousa Saramago, en Torino en el año 1999, Premio Nobel de la Literatura? Este tema de la literatura es algo que tienes enquistado y que no se te puede porfiar. Por ejemplo, el Rosae del genitivo de la primera declinación del latín que yo estudié en el instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este tipo de tu profesión? Ya digo, tan lejos de Turín, pero ¿cómo llevas tu trabajo? Dinos tu especialidad allí en la filología y todo eso. Háblanos sobre tu trabajo. Pues mira, el mundo actual en todos estos sentidos es muy plural. Quiero decir que te ves con cosas, creo que me has visto también, que a veces difundo, pues incluso al estar de presidente ahora, en los últimos 6 años, de una licenciatura en Ciencias del Turismo, aunque es no es facultad propia. En Italia está dentro de las facultades de letras o en las de economía, según cada uno de los ateneos, pero en el nuestro está en letras, ¿no? Pues también me he visto, por ejemplo, dando información sobre turismo en canales de economía, ¿no? En Class CNBC, que es una sucursal italiana de la CNBC, ¿no? Y a partir de ahí también aprovecharon que, bueno, les gustaba la información que servía, y me pusieron también de comentarista político en determinados momentos, ¿no? Entonces, un poco pues lo de Saramago, como lo de Saramago además, pues visitaba Turín porque era honoris causa. Teníamos verdaderamente muchas actividades que se desarrollaban en esos años aquí en Turín, con otros escritores, pero también con un escritor de la categoría y del nivel de Saramago, que estaba vinculado a las cátedras, porque no había aún en Turín cátedra de portugués, mientras que, por ejemplo, en Roma sí la había. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son grandes satisfacciones, porque de pronto pues te encuentras con la posibilidad, aparte yo sé, era una persona, tanto él como Pilar del Río, su mujer, ¿no? Sí. Personas encantadoras verdaderamente, y bueno, pues el tener el privilegio de tener trato con ellos, de compartir momentos incluso de alguna manera de cotidianidad, porque eran 4 o 5 días que estaban con nosotros, prácticamente de la mañana a la hora en la que se iban a dormir, ¿no? Entonces, bueno, pues son verdaderamente situaciones gratificantes para quien profesionalmente pues está cerca de la literatura, y a quien le gusta todo esto. Pero claro, por otro lado, pues muchas veces son cosas que te vienen por casualidad, o impuestas, o por necesidad, en fin, son en cualquier caso siempre satisfacciones, sin duda. Sí, sí. Oye, pero no solamente en la literatura y en la música, porque yo sé que tienes amigos músicos y cantautores y todo eso, pero también has visitado en varias ocasiones al máximo pontífice, o pontífice máximo, como se le llama al inquilino, el número 266 del Vaticano, el Papa de la Iglesia Católica Francisco. Háblanos de estas audiencias. Sí, bueno, estas son iniciativas, en realidad son para presentaciones de libros, ¿no? Que hemos hecho, y se le ha entregado porque eran temas que tienen que ver con América Latina, y que llevan algunos de los colegas. Yo he estado simplemente en calidad de lo que te decía antes, presidente de mi curso de estudios. Son, bueno, breves audiencias en las que, aparte de presentarle el libro, charlar un ratito breve, ¿no? Bueno, pues siempre es confortante el también poder, a través de este tipo de circunstancias, conocer a personas de esta, verdaderamente esta trascendencia histórica, ¿no?
pero a la vez, bueno, pues cuento con colegas que son magníficos y mira, ahora, por ejemplo, pues también se le ha pedido la intercesión pues para unos problemas de unos exiliados que presenta aún de los llamados anni di piombo, ¿no? De esos años convulsionados que tuvo en los 70 Italia, ¿no? Y bueno, pues hay algunos activistas políticos de la época que verdaderamente se habían quedado, bueno, pues en situaciones en las que se les había considerado de alguna manera terroristas, pero no habían tenido ningún tipo de delitos ni nada que fuera imputable, salvo asociación a ese tipo de grupos políticos que había, ¿no? Y que de hecho pues ya estaban en proceso de juicio. Bueno, pues la última acción que llevó un colega con el padre Francisco, pues ha sido precisamente con el Papa Francisco, ha sido la de solicitarle que esta gente que tiene ya casi 80 años y que todavía hay pues dentro del panorama político actual italiano quien pide que se pida la repatriación, porque ellos están allí a partir de la llamada doctrina Mitterrand, que permitía el asilo político a diferentes personas de diferentes naciones, ¿no? Bueno, pues que evidentemente esta gente no venga a Italia con casi 80 años para descontar una pena cuando han tenido la reinserción. Y en ese sentido, bueno, pues veo que cuestiones de este tipo pues son verdaderamente, da gusto el poder echar una mano, da gusto el acompañar estas iniciativas de colegas que de alguna manera, bueno, pues interpelan a un papa que es receptivo para este tipo de cosas y para otras muchas, ¿no? Y que verdaderamente, bueno, pues tiene la atención nuestra, pues tanto, digo, del mundo académico, pues con todas las encíclicas que se están haciendo y de la que tenemos además también muchos cardenales que colaboran con la licenciatura que yo presido y que muchas veces dan allí clases, conferencias y seminarios a los alumnos, en fin. Es verdaderamente apasionante también esta colaboración con el mundo de la Iglesia, pero que sale por profesión, evidentemente, en mi caso es también así. Sí, oye, y como estamos hablando de fútbol, a bote pronto, ¿cuántos años tenías tú cuando el 12-1 a Malta? Pues yo creo que tendría alrededor de los 15 años y recuerdo además, sobre todo lo que más me llamó la atención fue la euforia. Creo que no ha habido momento que yo recuerde de Valdepeñas con una celebración tan grande. Sí, sí. Y te estoy hablando, incluso hubo, fíjate, la celebración de la victoria del PSOE, fíjate, hablando de cuestiones así, de salir a la calle y de pronto Sí, ver un ambiente. Recuerdo esos dos momentos, es curioso, dos cosas tan discordantes, ¿no? sí, 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 Y en sí. las que todavía había un poco de conciencia pública y sí, ese 12-1 de la clasificación al Mundial fue realmente una celebración como no se ha visto hasta cuando hemos tenido otras veces en las victorias Sí, sí, en sí. europeo y mundial. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, y como estamos a bote pronto, estamos con el fútbol, estamos con el balón, eh, pasando por el ajedrez, tu padre era aficionado al ajedrez, tienes partidas de 1961, de cuando él jugaba y competía incluso, pues, ¿cómo influyó que tu padre jugase el ajedrez para que tú te gustase el juego o no? Sí, sí, claramente, en realidad, bueno, pues de hecho yo creo que mi padre retomó, y mi padre y con él, yo ahora veía un recorte con Segundo Madrid, Paco Esteban, etcétera, Sí, y sí. veía cuando ellos jugaban y ganaban, ¿no? Luego te pasaré también el recorte este, que era del diario Lanza, ¿no? Y estaba entre estos papeles que él tenía, y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo creo que en realidad ellos se animaron también más o menos en esa época, pues a partir de que algunos amigos nos aficionamos, ¿no? Casi todos los de mi generación, y de alguna manera pues empezamos a volver a lanzar en el Círculo de la Confianza ese tipo de torneos que luego nos llevó a competir en provinciales o volver a torneos por equipos. Y me acuerdo que los de la vieja generación, donde estaba mi padre, estaba el Segundo Madrid, estaba Sí, Paco sí, Merlo, estaba toda esta gente, ¿no? Pues de sí. pronto se volvieron a apuntar y algunos de ellos incluso todavía venían a los primeros torneos y Sí, bueno, sí. fue un momento muy,
muy interesante, donde luego conocimos a otros como Reyes de la Torre, como Maroto, en fin, importantes amigos y de esa época. A Miguel Muñoz, Juan Maroto. Miguel Muñoz Perea, evidentemente, que era con él me fui a Zamora, a un Open fuimos y nos lo pasamos de maravilla, ¿no? Además, jugando luego al póker con estos ajedrecistas, grandes maestros y demás, que eran increíbles, ¿no? Porque los veías férreos y con un cálculo impresionante, y luego les temblaba la mano jugando al póker en las timbas que montábamos por la noche, ¿no? Era muy divertido, era un mundo espectacular. Oye, sabes que en la élite del ajedrez hay muy buenos ajedrecistas que luego también son buenos jugadores de póker, ¿eh? Debe ser que en ambas cosas la estrategia y la inteligencia, el pensar, es bueno para estos juegos. Juegan, te doy fe, aunque me imagino tú has cubierto Linares y has cubierto diferentes tipos de eventos, he visto con vídeos que tienes del trabajo en Televaldepeñas y demás, y sé que estás al tanto de todo esto tanto como yo, pero vamos, te puedo asegurar que incluso en el nivel medio, intermedio y pequeño, pues es así, es tal cual. Son dos aficiones que van muy parejas, curiosamente, y que yo también nunca lo habría sospechado. Sí, es verdad, sí. Oye, hablemos un poco de política. ¿Tú cómo has respirado la política teniendo a don Rafael Martínez de Carnero y a Gualberta Calzada? ¿Cómo has respirado la política en la familia? Bueno, mira, lo curioso es que mi padre, aparte de ser hijo de un republicano, porque mi abuelo había sido alcalde republicano de Santa Cruz de Modela, es curioso que mi padre, todos los principales amigos que tenía eran republicanos y médicos republicanos en muchos de los casos, y algunos además pues había surgido un poco pues de ese grupo que formó Juan Negrín, que fue otro grandísimo personaje, que luego tuvo el valor, además, el coraje de afrontar una parte final en la que no se esperaba de la República, salvo el que sobreviviera lo mejor posible, y verdaderamente demostró un gran nivel humano, ¿no? Como persona, y ya era evidentemente un catedrático universitario importante, Juan Negrín, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esta curiosidad, ¿no? Que mi padre pues tenía ese lado, pero claro, cuando ya se entró en el activismo político, eso ya era otra cosa. Una cosa era la discusión y la opinión en casa, para la cual evidentemente él no tuvo nunca ningún problema. Luego la militancia lo llevaba peor, ¿no? Y sobre todo porque, claro, yo luego, pues además, otro gran amigo suyo, y no solo republicano, sino comunista, Froufe, pues Luisa Froufe fue quien me captó a mí, y quien con solo 14 años pues empecé a colaboré en el periodo clandestino, fui militante clandestino, llevaba incluso en casa a escondidas la célula con los pocos carnés que tuvimos antes de unos meses después llegó la legalización, pero bueno, y ahí pues coincidimos también, bueno, pues con algunos de mis primos, Calzada, que siguen también la página, José Mari, pues era el que David luego ha estado más vinculado con el PSOE, con la política, pero bueno, eran también de esa época de activismo político, y bueno, pues estuvimos y yo he estado de alguna manera ideológicamente comprometido siempre. He mantenido soy de una escuela, bueno, pues del profesor Juan Carlos Rodríguez de la Universidad de Granada, que es un pensador marxista, que es en el que se ha formado también Luis García Montero, y en fin, de ese tipo de trayectoria, y como sabéis, pues son perfectamente identificables como un pensamiento marxista de formación, y yo, bueno, pues ahí sigo y he seguido siempre. Sabes que la casa de Froufe, en la calle El Cristo, haciendo esquina con la calle Guardia, ¿es esa? No, la calle... Sí, la calle Guardia creo que es, sí. Sabes que estaba constantemente vigilada, ¿no? Bueno, pues... es que ahí hacíamos las reuniones. Ahí teníamos las reuniones clandestinas, excepto cuando vino el pintor José Ortega, que tenía las ilustraciones, y José Simón Díaz. Estuvimos en el Ruli, en una reunión clandestina.
donde curiosamente me encontré a un primo de mi madre que él no sabía, él se creía que yo era como mi padre, porque yo fingía claramente discusiones en casa, ¿no? Y me acuerdo de casi se le saltaban las lágrimas cuando me vio Ramón Tenica, un primo de mi madre, ¿no? En fin, hay muchas historias de todo este tipo que bueno, nos vieron en esa clandestinidad que aún fue la semana antes prácticamente de la Semana Santa, y era una reunión con ese líder histórico que era José Simón Díaz y luego pues con Pepe Ortega, que es el que tenía las pinturas de los discos de Paco Ibáñez, si recuerdas. Era el pintor de al menos dos de las ilustraciones de los discos. Él había estado en París, y vinieron a Valdepeñas en el Rubí, ¿no? O sea, un grupo de unas 25 personas. Sí, además es que pasaba eso, me parece con Chicho Sánchez Perlosio también. Había grabado unos discos pero no podía editarlos en España, y creo que fue en Holanda o un país noruego o danés o no sé, me acuerdo, quien mantuvo esas grabaciones ahí hasta que se pudieron editar en España, ¿no? Mira, entre el 62 y el 64, y en paralelo, sí, lo había sacado en Suecia. Tengo la cubierta de ese libro, por cierto, ¿no? Donde están Gallo Negro, Gallo Rojo, todo ese tipo de canciones. Gallo Negro, Gallo Rojo, sí. Algunas de Nicolás Guillén, efectivamente. Y bueno, esto realmente coincide con una operación similar que habían hecho Sánchez Ferlosio. Además, yo creo que tendría, invité una vez y di un concierto a Amancio Prada, que conocía muy bien a Chis, y se me olvidó luego preguntárselo, ¿no? sobre este asunto. Pero a mí me consta que efectivamente él, además, Sánchez Ferlosio, bueno, tenía la madre, era de origen italiano, y en fin, ellos tenían este tipo de vínculos con Italia. Entonces, Einaudi había sacado una antología de canciones de la Guerra Civil Española. O sea que hubo una operación cultural que yo creo que coincidió con la grabación, por otro lado, del disco, ¿no? Y bueno, tuvo mucha gran trascendencia en América Latina ese disco. Mira, y cantaba también a Nicolás Guillén y otros poetas que luego cantaron también otros autores de los cantautores políticos de América Latina. O sea que realmente era un momento muy, muy importante y de mucha internacionalidad en las relaciones políticas. Sí. Oye, entre otro orden de cosas, también sabes algo de vinos, mucho de gachas y pasos básicos y necesarios para ser un buen Quijote de tu tierra, Valdepeña, ¿no? Bueno, eso se hace lo que se puede. Ahora estoy, de hecho, fíjate que donde he ido a parar, estoy este año, tengo un curso en lo que se llama aquí magistral, es decir, un máster, una licenciatura de segundo nivel, a nivel superior con la Facultad de Medicina, ¿no? Pues de gastronomía y bienestar, en fin, de salud y gastronomía, enogastronomía además, porque también está de por medio el vino. Y hemos empezado el primer año. Y verdaderamente es el curso, lo estoy acabando, es de lo más divertido, ¿no? Porque es la parte cultural donde hemos visto pues toda la construcción, desde el Imperio Romano hasta todo el desarrollo en la Hispania romana, y desde ahí en adelante cultura sefardita, el descubrimiento de América, todo lo que España lleva de América, y la verdad es que con todo esto pues uno acaba creándose una cultura tremenda, ¿no? sobre este tipo de cosas. Así que pues fíjate, era por afición, pero ahora casi lo tengo también un poquito por profesión. Así que bueno, pues habrá que hacer eso. Con el neoliberalismo tenemos que estar a disposición de donde nos pongan y hacer lo que nos toque hacer, ¿no? Pero bueno, hay que amostrarse y en fin, es lo que tenemos. Oye, ¿sabes que nunca Valdepeñas ha estado más cerca de Roma que ahora? ¿Sabes que se descubrió una bodega rumana en el Peral? Y bueno, pues ahora ya están, se ha tenido que hacer otro proyecto para otra nueva rotonda, pero esa pues ha descubierto, ya digo, todos los caminos llevan a Roma, pero el del Peral más que nunca. Mira, yo lo he sostenido desde hace tiempo, porque esto sí lo sabía, el Monte Testaccio en Roma, y esto lo explico todos los años a mis alumnos. Está hecho pues con los trozos de cerámica, que como se transportaba aceite sobre todo, porque los del vino los podían reutilizar, pero los del aceite se volvía rancio y no podían volverlos de vuelta, ¿no? Y hay un monte de los montes romanos
romanos, el Monte Testaccio está hecho con esas vasijas que eran las que el Imperio Romano exportaba allí. Yo sabía que la fermentación controlada natural, pues en Valdepeñas venía por las cuevas, y que seguramente eso fue lo que condicionó que el Imperio Romano pues hiciera asentamientos de ese tipo. El que se haya descubierto pues realmente ratifica lo que uno podía intuir como como estudioso en general, porque aunque no sea tu campo, bueno, pues de alguna manera tienes ciertos conocimientos de base que te permiten el poder documentarte y poder también explicar estas cosas en algunos tipos de clases, ¿no? Pero bueno, aunque no sea cuestión literaria, pero tenemos cursos de diferente tipo y era algo que no me sorprendía y que de hecho, bueno, pues de inmediato expliqué este año en el programa con estos alumnos de medicina, ¿no? Con gran satisfacción, porque bueno, se habla de Valdepeñas y quizá estoy intentando llevar a alguien, ahora que se pueden hacer conferencias online, estoy en enero con las últimas clases a ver si consigo que alguien pueda intervenir o participar pues online, hacer una pequeña videoconferencia para un pequeño seminario con estos alumnos. Oye, por último, casi por penúltimo, porque antes que de terminar, pues me gustaría que felicitases las Pascuas, las fiestas a tus amigos, a los paisanos, a los compañeros, pues que nos comentases alguna anécdota casi inconfesable con los jugadores en tus viajes, en tu convivencia con ellos, alguna anécdota curiosa o graciosa que te recuerdes. Bueno, mira, eran unos cachondos. Cuando te veías, por ejemplo, llegabas allá al final de un entrenamiento y te veías todos los nombres cambiados, no sé quién sería, nunca lo llegué a saber, ¿no? Y a Aguinaldo le ponía tirado o pirado, ¿no? Y, en fin, a todos le cambiaban y le colocaban un nombre de la Ciba, a Emilio, ¿no? Es decir, había alguna mano cachonda que cuando no lo veía se dedicaba a cambiar, porque esto era el periodo de Peñafuerte, porque ponía la alineación. Sí, Luego, como hemos tenido también mucha Andalucía y son muy supersticiosos, pues otros años se perdían varios partidos seguidos y un día los veo que estaban allí plantando ajo. Se fueron una comitiva para plantar ajos en el campo, era todavía el campo viejo, ¿no? Y se metían estas cosas, ¿no? De eso, bueno, al hecho de que también por lo de el tipo de ese tipo de cosas, una chaqueta de ante que yo llevaba de color, no sé, de pronto a alguien se le ocurre decir que cuando los acompañaba, joder, no hemos perdido desde que llevan la chaqueta esa. Me la hicieron llevar en todos los desplazamientos y en todo el año a ver los partidos, ¿no? Bueno, de eso a cuestiones emotivas, ¿no? Como, fíjate, esto lo comentaba hace poco, ¿no? Recientemente, ocurrió que me parece que era en San Fernando de Henares, se lo comentaba a Pedro López Lerida, ¿no? Pues resulta que mi padre, ya sabes, que siempre se metía en el banquillo, ¿no? Pues de pronto en una semana nos encontramos con que vamos aquí a ese desplazamiento. Yo fui como siempre íbamos con mi padre, no íbamos con el autobús del equipo, pero coincidía que yo creo que estaban algunos familiares y de pronto pues nos juntamos allí y mi padre dice, bueno, me quedo con vosotros fuera en lugar del banquillo, que yo creo que es la única vez que lo he visto ver un partido en la grada, con tan mala suerte de que de pronto el árbitro recibe un balonazo y cae desplomado, con lo cual se podía haber ahogado. Mi padre se da cuenta de la gravedad de la situación y claro, lo gracioso es que como un muelle le saltó el resorte, pero él estaba en la grada, ¿no? Entonces los jugadores que vieron que saltaba alguien de la grada, por muy trajeado que fuera, ¿no? Que pensaron que lo mismo iba a agredir al árbitro, que se había caído el pobre, ¿no? Y fueron allí a bloquearlo. Y ya había alguno, no sé si era Cal, alguno de los jugadores nuestros que le dicen, no, que es nuestro mérito, tal. Y entonces, bueno, lo atendió y por lo visto, pues fue bastante afortunada la intervención inmediata que tuvo porque habría podido correr peligro de ahogo, o sea, que tuvo que ser practicar
un tipo de intervención, como ya sabes, en ese tipo de cosas, bueno, pues de auxilio inmediato, ¿no? O sea que situaciones, bueno, pues haber podido vivir un privilegio también este tipo de relaciones a través de Adolfo y de mi padre, que acompañaban mucho, pues el que me hicieran espacio, tuvieran la cortesía de dejarme ir con ellos en tantos desplazamientos, y para un crío de la edad que yo tenía entonces, que luego sí coincidía con ellos, tomábamos algunos vinos juntos y tal, pero bueno, yo estoy hablando de cuando tenía 15, 16 años, pues era un privilegio, por ejemplo, el haber ido al Bernabéu y haber llegado allí, entrar y todos los trabajadores bromeando, bueno, menudo saco que vayan preparando el saco para los goles que se van a llevar y tal, y luego, sin embargo, como sabéis, el partido fue realmente pues muy bueno el que jugó el Valdepeñas ahí, porque ya estaban más cohesionados. A la ida el equipo estaba casi improvisado, y el pobre Artura, que luego le comenté, claro, que él no se acordaba que yo fui un poco a consolarlo al final, imagínate, no me conocía siquiera, ¿no? Pero verdaderamente Arturo hizo un buen partido, pero yo lo vi a la salida y estaba completamente deprimido en el partido de la ida, ¿no? Porque luego él ya lo contó, había tenido 2 o 3 partidos que tuvo una llegada siendo tan buen portero como era, que verdaderamente lo había dejado casi deprimido, ¿no? Y se le notaba en la cara, ¿no? O sea que yo casi me acerqué en esa ocasión a decirle, oye, de verdad, juega muy bien, estate tranquilo y tal, ¿no? Pero ya ves, cuando se le dice un crío de 14, 15 años, bueno, pues tampoco, que no me conocía apenas, no se acordaba de la anécdota esa cuando se lo comenté. Pero vamos, en cualquier caso, pues eso, verdaderamente es algo que por eso yo inmediatamente también, con ese tipo de cosas y de reuniones, os lo he comentado siempre, en lo posible me gustaría ir, porque es gente que no veo desde entonces, y con algunos de ellos, sobre todo Emilio o el mismo Chupete, que sí, Paco López, Paco González, ¿no? Lo he visto en alguna ocasión después, pero también hace muchísimos años que no lo veo, ¿no? Y oye, pasan los años y sabiendo que se reúnen, digo, a ver si alguna vez me pilla por allí y puedo dar una vuelta y saludarlos a todos. Bueno, pues no sé si querrás decir alguna cosa que yo no te he preguntado, y sobre todo, pues ya digo, si quieres felicitar las Pascuas, porque esto lo emitiremos ya mismo, o sea, en cuanto que termine de hablar contigo, ya estoy editándolo, y 2 o 3 horas después pues ya lo tengo preparado, pongo las fotos y todo eso, pues ya está listo para que sea consumido públicamente. Pues mira, Paco, directamente yo creo que sobre todo daros a vosotros la enhorabuena de nuevo, a ti y a Pedro por el trabajo junto con otros, como has dicho, ¿no? De tantas colaboraciones como hay. Incluso pues toda la gente que de alguna manera acompaña esta iniciativa con sus comentarios, con su participación, los que siguen el fútbol actual, que llevan las fotos que colocan, los partidos, ¿no? Porque dan otra dimensión que es muy importante para que este tipo de proyectos que otros están resolviendo en la parte más dura puedan llevar hacia adelante, porque a fin de cuentas se trata de eso, de crear, de revivir emociones y de crear un tipo de ambiente que pueda dar una proyección renovada al fútbol. Eso es lo que hay que felicitar a todos los exjugadores, que también han sido, bueno, pues graciosísimos algunos en las anécdotas, emotivos, todos con un agradecimiento enorme. Bueno, creo que eran, yo los que conozco, la verdad, pues eran todos verdaderamente personas magníficas, ¿no? Creo que eso también fue un privilegio que tuvo Valdepeñas, tuvo verdaderamente chavales que eran chavales entonces, ¿no? Que eran extraordinarios, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay que felicitar, y sobre todo, bueno, pues ya aprovechar para todos los amigos y conocidos, familiares que oyen, que me consta y siguen tu programa, bueno, pues aprovechar para darles un fuerte abrazo, o desearles unas felices fiestas, y esperar que en el próximo verano, si no antes, podamos vernos. Pues nada, gracias a ti, porque ya te digo, el trabajo que haces es encomiable y es de muy de agradecer. Me hubiera gustado hablar más de tu árbol genealógico, de tu hermano Rafael, de Carlos, de María Luisa, de Conchi, pero ya digo, la entrevista sabes que tiene un tiempo limitado,
y bueno, en otra ocasión será, porque esto hay que seguirlo, ¿eh? Hay que hacer una segunda parte. Así que muy agradecido, Fernando, y felices Pascuas. Francisco, a ti felices fiestas y un abrazo para toda la familia y para todos los amigos. De acuerdo, muchas gracias.